Más asuntos en Estoy por Hoy Campo de Gibraltar, con previsiones también de cara a lo que va a ser el fin de semana en Algeciras, porque vamos a tener mañana viernes, desde las 12 del mediodía, una exposición muy interesante. Normalmente las que conocemos en la ciudad o en la comarca son muy interesantes, evidentemente, pero esta yo creo que es relevante, porque nos toca muy de cerca, yo creo que a todo el país, con todo lo que vivimos y sufrimos hace no tanto tiempo en Valencia, con esa Dana, y va a ser una exposición fotográfica precisamente acerca de eso, de la Dana, de todo lo que se vivía en la Comunidad Valenciana hace algo más de un año. David Coronado es su precursor y está con nosotros aquí en los micrófonos de Radio Algeciras. David, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Álvaro. Muchas gracias por llamarme. Igualmente por estar con nosotros, David, y echar este ratito de radio para hablar de una exposición que recibe el nombre de Dana, el día después. ¿Cómo surge todo esto? A ver. Mira, yo estaba inmerso en la zona cero, limpiando, intentando arreglar el desastre, y hacía como todos los vecinos. Cuando veíamos algo extraordinario, pues cogíamos la cámara del móvil y hacíamos una foto. ¿Qué pasa? Que yo no tenía pensado ni hacer un libro ni hacer una exposición, pero al final, con todas las fotos, más otras fotos que hice ya con una cámara normal, tenía un documento gráfico. Yo creo que es interesante para recordar un acontecimiento histórico y también para llamar la atención sobre los problemas que tenemos con el cambio climático. David, tú eres de Valencia, pero ¿estabas allí por algo? ¿Fuiste desde Algeciras a ayudar? ¿Cómo es la historia? No, yo veraneo aquí. Ajá. Y yo intento integrarme allá donde vaya y yo estoy aquí encantado y bueno, me tratáis muy bien, la gente aquí es maravillosa, pero yo vivo y trabajo en Valencia. Y justamente, mis padres son ya personas mayores y mientras estaba inundando el pueblo, que se llama Sedaví, pues mi obsesión era ir a la casa a ver cómo estaban e intentar ayudarles. Lo conseguí hacer por la mañana siguiente y descubrí el desastre. Y, en fin, ya desde entonces entré en shock y nada, me dediqué pues eso, a limpiar, a ayudar vecinos, mover coches, cualquier cosa. Lo veíamos todos desde la televisión, lo escuchaba mucho aquí en Radio Algeciras, testimonios, el minuto a minuto prácticamente. Cuando uno está allí, ¿qué siente? ¿Cómo puede incluso ayudar? Porque hay veces que uno se ve desbordado, ¿no? Sí, te quedas en shock. De repente tu vida, de un instante a otro, estás en un mundo donde no hay ni electricidad ni telefonía, el dinero no sirve, las tiendas han desaparecido, todo tiene un palmo de barro, no puedes igual entrar a una calle porque hay barricadas de coches. Es una situación en la que te ves en un apocalipsis un poco más, y de repente, ¿no? Sin trámite, ¿no? Llegas de repente y te ves eso y las personas que lo vivimos, yo creo que todo el mundo entramos en shock y mucha gente con problemas psicológicos. Yo creo que teníamos un poco, yo muy estresado, ahora entiendo la gente que está en un conflicto, en un desastre. Lo que siente psicológicamente es muy duro, sobre todo si has perdido un ser querido, un familiar, un amigo, un vecino, y hay miles de personas en Valencia que han perdido un ser querido. Eso es lo peor. Claro. O sea, no han pasado página y todavía están con el duelo. Es complicado. David, tú perdiste parte de tu trabajo anterior por la inundación. Cuando ves esas imágenes, mañana que podamos disfrutar de esta exposición, ¿qué sientes otra vez al poder ver todas esas fotografías? La verdad es que me duele. Las fotos, odio las fotos. O sea, las hice, las he enmarcado, pero me gustaría no haberlas hecho. Pero en fin, sí, lo recuerdas todo, recuerdas los detalles, y si no ves las fotos o no les he sacado un libro donde hay más fotos y también una relación de todo lo que viví. Hasta que no acabas de volver a ver las fotos o leer el texto, hay detalles que la mente humana intenta apartar o borrar o guardar en un rincón de tus recuerdos, ¿no? Los seres humanos, yo creo que estamos un poco diseñados para seguir adelante, y lo malo, diluirlo. Es algo importante, pero muy complicado,
Tanto como yo creo que el equilibrio de decir, bueno, estoy ayudando, como tú decías, a casa de tus padres, a tantos y tantos vecinos que estaban en esos momentos complicados, y documentar todo lo que estaba ocurriendo, porque esa perspectiva tiene que ser también difícil de llevar, ¿no? Para poder sacar una exposición adelante como la que tú has hecho, ¿no? Mira, yo es que soy escritor y fotógrafo, entonces yo estoy acostumbrado a contar historias. Me gusta contar historias como haces tú ahora, eres periodista y también estamos en el mismo negocio. Siempre que he encontrado una historia interesante que contar, me he metido de cabeza, como hice aquí en el campo de Gibraltar, y era un acontecimiento histórico que había vivido y bueno, no he dejado la oportunidad de escribir, hacer un libro y una exposición para, sobre todo, que se vea fuera de Valencia, para que la gente también sepa lo que les puede pasar e intentar hacer algo por remediar los problemas que tenemos. La pueden disfrutar en el Centro Documental de Algeciras hasta el 4 de septiembre, en una exposición muy particular, por todo lo que nos está comentando David Coronado, y sobre todo, David, porque esas fotografías están enmarcadas con los mismos marcos dañados por el barro, ¿no? Que es algo que me resulta muy llamativo. Sí. Mira, hace 3 años me entrevistasteis por un libro que era sobre los bosques que tenéis aquí maravillosos y los corcheros y los arrieros. Después, la Universidad de Valencia aprobó la creación de esa exposición fotográfica, pues que era una selección de fotos de ese libro. Y una vez recogida la exposición, la llevé al almacén al lado del Barranco del Pollo y esa noche se inundó. Perdí todas las fotos. Madre mía. Todo lleno de barro, fotos destruidas. Hay un vídeo en la sala de exposiciones de aquí de Algeciras donde podéis ver cómo quedaron las fotos de vuestros bosques, de vuestra gente trabajando en el campo. Y a mí se me caía, cada vez que veía las fotos destruidas, lloraba, o sea, directamente no, eran irrecuperables, las tenía en un rincón, pero no quería tirar las fotos ni los marcos, no sé, es que tenía una relación... Son como mis hijos, claro. Es mi obra. Hasta que dije, mira, las fotos que he hecho de la Dana voy a enmarcarlas con el barro, el moho y los restos orgánicos que tienen esos marcos y esos passepartouts, y el efecto es impresionante. Ver las fotos de la Dana en marcos estropeados con la Dana y con barro. O sea, los marcos están con barro. Algunas se ven regular, pero no he quitado mucho barro y he traído el barro de la Dana aquí a Algeciras para que podáis ver las fotos, y ese barro refuerza estéticamente el contenido de las imágenes. Estamos hablando de todo lo que sucedía en esa Dana, de todo el aspecto negativo, que casi por desgracia se lo lleva todo, pero nos gusta también mirar esa parte humanitaria, que fue la labor de tantos y tantos desplazados desde todos los rincones de nuestro país, muchos también desde Algeciras. Hay que quitarse el sombrero nuevamente por el ser humano, pero lo que hizo la gente de Algeciras, que se fue hasta ahí arriba, no era sencillo. Sí, mira, y quiero aprovechar una vez más para dar las gracias a todos los campos gibraltareños, algecireños, al Ayuntamiento de Algeciras, porque en relación a la población que tenéis, seguramente fuiste la ciudad que más aportó, que más ayuda llevó a la zona cero. Y si me permites, te voy a contar una anécdota. Sí. Yo, en el cuarto o quinto día, no teníamos agua para beber en la casa, porque el agua ya no era potable, y tampoco teníamos lejía para limpiar. Y comida, nada, nos quedaba cuatro botes de salsa para los espaguetis. Y nada, salí a la calle de mi pueblo y me encuentro un camión de ayuda humanitaria. Y digo, ay, qué bien, mira, estaban descargando agua y productos de limpieza. Y nada, les pido un poquito de agua y lejía, y les escucho hablar con ese acento maravilloso, tan familiar para mí. Y me dicen, somos de Algeciras. Digo, oh. Está todo escrito en la vida, ¿eh? Sí. Mira, se me ponen los pelos de punta de recordar. Y la foto que hay inaugurando la exposición es de los voluntarios de Algeciras con su camión y descargando cosas y tal. O sea, quiero decirte que la ayuda llega. Nosotros preguntábamos cuando venía alguien de fuera, ¿de dónde sois y tal? Y era maravilloso ver, pues, gente de Algeciras, policías de Madrid, bomberos de Marruecos, Protección Civil del País Vasco, y estaban todos ahí trabajando juntos, codo con codo, y era maravilloso ver
es una sensación parecida como cuando ganamos el Mundial, ¿no? Sí. De toda la gente ayudando, unida y para salvar las calles y las casas y a la gente. Y esa es la idea que intento transmitir con esta exposición, ¿no? La importancia que tiene la solidaridad y cómo las personas, cuando nos juntamos, pues podemos hacer cosas importantes. Con todo ello, intentar también sanar, o no sé si comprender mejor la dimensión de una tragedia de este calibre, ¿no, David? Sí, es terrible y yo sé que va a volver a pasar. Os puede pasar aquí también porque tenéis una orografía también similar. Somos... el paisaje mediterráneo es así, montañas, barrancos, muchos barrancos y todo acaba en el mar o en un lago. Y volverá a llover, vendrán más danas, hace mucho calor ahora, todo este calor que hace ahora, esto luego repercute y pasa lo que pasa, tendremos lluvias torrenciales otra vez y inundaciones y un desastre. Bueno. Pues Dana, el día después, desde mañana viernes, 12 del mediodía, esa inauguración en el Centro Documental de Algeciras, no se la pierdan porque nos ha encantado este ratito que hemos compartido con David Coronado y que pueden disfrutar en la Sala Javier Muñoz hasta el próximo 4 de septiembre. David, ha sido un placer charlar contigo, enhorabuena por esta exposición y seguro que la disfrutaremos en el Centro Documental de Algeciras. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias, un abrazo. Pasando por la vida como una droga, firme destino. La muestra, que está compuesta por una treintena de imágenes, se puede visitar hasta el viernes 4 de septiembre próximo en horario de 8:30 de la mañana a 1:30 de la tarde y de 4:30 de la tarde a 9 de la noche. Esta exposición, obra del fotógrafo valenciano David Coronado, acerca al visitante al desastre de la Dana de Valencia a través de las imágenes, un vídeo y objetos recuperados de entre el barro. Como elemento artístico único, las fotos se exhiben en los mismos marcos que quedaron sepultados por el fango durante la inundación y que el fotógrafo había utilizado en una exposición dedicada al Parque Natural de los Alcornocales. Así lo ha explicado el autor durante la inauguración de la muestra, en la que ha estado acompañado por el concejal Ángel Martínez. Estos cuadros exponían vuestros alcornocales, vuestra gente del campo, vuestros arrieros, vuestros corcheros aquí en el parque trabajando. Esa era la exposición que contenía estos marcos. Y la Dana, o sea, el día que desmonté la exposición, la Dana los inundó de barro y se perdieron. Tuve los marcos en un rincón del almacén donde estaba trabajando y no sabía qué hacer con ellos hasta que me decidí por enmarcar las fotos que había hecho de la Dana en estos marcos y estos passepartouts manchados de barro y otras inmundicias y aquí están. No es lo mismo escucharlo, sino vivirlo, y las cosas cuando se viven en primera persona pues te dan esa sensibilidad de plasmarlo como ha hecho David y te lo agradecemos y te agradecemos también que hayas elegido Algeciras para exponernos y para que los ciudadanos tengamos esa sensibilidad y captemos todo lo que pasó, pues la verdad que son muy expresivas las fotografías y nos dan pues, un recuerdo de lo que pasó en aquella fecha. David Coronado, que obtuvo en el año 2024 el Premio Nacional de Fotografía Gabriel Collado, ha agradecido la acogida recibida en Algeciras, así como la solidaridad que llegó desde esta ciudad a las zonas más afectadas por la tragedia, que también documentó gráficamente.